Bien, pues 11 de la mañana, 35 minutos, jueves 28 de mayo. Estamos en el magazín matinal de Radio Vida, cada día contigo, y como cada semana, como cada jueves, a esta hora tenemos una cita mediante la línea telefónica desde Málaga. Tenemos al hermano Cristóbal Linero. Buenos días. Muy buenos días, Manuel. Gloria al Señor y ahí todos los hermanos y hermanas. ¿Ya se va notando el veranillo, no? Pues ya se va notando bastante el verano, sí. Por aquí, ya está por aquí también. Por aquí el tiempo. Por aquí también. Muy bien, pues nada, estamos preparados para escucharte, Cristóbal. Pues muy bien, pues comienzo entonces, Manuel. Gracias. Bueno, queridos hermanos y hermanas, como siempre, pues quiero comenzar orando al Señor para que todo lo que realmente podamos hablar, aún oír, y todo de verdad que sea el Señor el que hable, y sea el Señor que pueda liberar el deseo que hay en su corazón y esa carga. Así que, Señor Jesús, gracias por tu vida en cada uno de nosotros. Señor, esta mañana decimos que te amamos. Oh, atráenos y en pos de ti correremos, Señor. Señor, tú eres el único que realmente da aliento a nuestra vida, Señor. Por eso en esta mañana, aliméntanos de ti. Tú tienes una comida especial para nosotros, Señor. Oh, envía tú ese maná rico. Envíate tú mismo a cada uno de nosotros como nuestro alimento. Tú dijiste que tú eras el verdadero pan que descendió del cielo. Señor, aliméntanos con este pan que eres tú mismo, Señor. No queremos otro alimento sino a ti, para que todo nuestro vivir y todo nuestro hablar y todas nuestras fuerzas seas tú en cada uno de nosotros, en cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Amén. Bueno, queridos hermanos, en la última vez pasada estuve compartiendo un poco en cuanto al llamado de Dios. Cómo realmente Dios, Él deseaba tener un hombre en la tierra, un hombre que estuviese por el propósito suyo, un hombre que tuviese un corazón para Dios, un hombre que realmente fuese perfecto delante de Dios. Dice que Moisés fue perfecto en todo delante de Dios. Y aún fue el único que vio cara a cara a Dios. Es algo maravilloso. Y dice que no hay ningún otro llamado en la Biblia, un testimonio donde Dios llamó al hombre más importante, más claro que el llamado de Moisés. Y entonces estuvimos hablando un poco en cuanto a la vida natural de Moisés la otra vez pasada, cómo él quiso actuar en su vida natural, pero después vimos que al actuar en su fuerza natural, en su capacidad, digamos, naturales, Dios no aceptó esa fuerza que él tuvo, incluso matando a aquel egipcio y queriendo separar a sus hermanos, de tal manera que aún sus hermanos, aquellos dos que estaban discutiendo, se fue para Moisés uno de ellos y le empujó. Moisés, que supuestamente iba a ser la autoridad de Dios, al actuar por su propia cuenta, al actuar en su vida natural, al actuar en sus emociones, en su capacidad intelectual, realmente Dios no aprobó eso, porque nos dice su palabra que no es con espada, no es con ejército, sino es por su Santo Espíritu lo que Dios quiere obrar y hacer en cada uno de nosotros. Hoy nosotros tenemos ese espíritu dentro de nosotros, entonces el deseo de Dios es que nosotros podamos andar en el espíritu, podamos ser aquellos que tenemos nuestra mente y todo nuestro ser en el espíritu, porque sabemos que la mente puesta en la carne es muerte, pero si todo nuestro ser está puesto al servicio del espíritu, esto es vida y es paz, y es para satisfacción del Señor, y aún es para edificación, para consolación, para la edificación de la iglesia. Así que, hermanos, es maravilloso de que podamos estar muy atentos a qué es lo que el Señor nos quiere hablar en cuanto a Moisés. Y vemos aquí primero que dice que la capacidad natural de Moisés fue quebrantada. Esa capacidad natural, de tal manera que cuando los hermanos le dijeron, ¿también quieres tú matarnos como mataste ayer al egipcio, le enterraste? Dice que él se dio cuenta de lo que había hecho y dice que el faraón procuraba matarlo. Entonces huyó al desierto, escapó.
qué bueno, qué maravilloso de que realmente él se pudo dar cuenta que era su fuerza natural, pero no era con lo que Dios quería obrar. Y dice que esa vida natural, dice, fue quebrantada, de modo que llegó a ser una capacidad en resurrección. La capacidad en resurrección, esto corresponde al mover de Dios. Dios tiene un mover, Dios tiene un plan, Dios tiene un obrar, pero Dios quiere obrar y quiere llamarnos para que nosotros realmente funcionemos conforme al Espíritu, conforme al llamamiento de Dios. Pero esa capacidad natural que Moisés tuvo llegó a ser una capacidad en resurrección. Esos otros 40 años que estuvo en el desierto, Dios trató con él. Dice que en realidad Dios mismo, dice que se forjó en la capacidad de Moisés. Su capacidad, al final, podemos ver de que estaba llena de Dios. Eso es lo que realmente nosotros deseamos, que la capacidad natural nuestra sea reemplazada por la capacidad divina, de que Él sea realmente el que pueda fluir a través de cada uno de nosotros. Dice que el relato del llamado de acerca de Moisés, dice que es el más extenso relato de su llamado a cualquier otra persona en la Biblia. Moisés realmente, él fue el primer siervo de Dios en la historia, dice, de toda la Biblia, que fue completo. Oh Señor Jesús, ¿no quiero ser tú una persona completa? Realmente tenemos un modelo, y ese modelo fue Moisés, y aún Moisés vemos que fue un modelo totalmente de Cristo. Cristo es nuestro modelo, nuestro patrón, y entonces realmente fue el único que tuvo un testimonio intachable en toda la historia de Dios. Él fue calificado, él fue perfeccionado debido a que él fue el primero en la Biblia que Dios hizo plenamente apto para ser su siervo. Moisés realmente, por medio de todo ese trato de Dios, dice que Moisés fue el siervo y fue el estándar de un siervo de Dios. Y al llamarlo, Dios mismo fue el que estableció el estándar para el llamamiento de todos sus siervos. Es decir, que Dios puso ese estándar, digamos, ese modelo, ese patrón a seguir realmente de Moisés. Así que, Señor Jesús, yo digo, Señor, llámanos. Y podemos ver que Moisés, cuando él estaba en el desierto, dice que el lugar donde ocurrió el llamado de Dios, dice la Biblia que fue en el fondo del desierto, el estar en el fondo del desierto. Esto significa que estamos descontentos e insatisfechos con nuestra situación natural. Es algo maravilloso de que Moisés estuvo durante 40 años en el desierto. 40 años estuvo siendo perfeccionado en su cultura, él estaba capacitado, era inteligente, era una persona diestra, pero él quería, sí, que fuese capacitado de todo eso, pero todo eso puesto después basado en resurrección. Y entonces, ¿qué ocurrió? Él quiso usar sus fuerzas naturales, pero Dios lo tuvo que llevar al desierto, otros 40 años. 40 años estuvo siendo perfeccionado. Queridos hermanos, nosotros no estamos para perder el tiempo, no podemos estar 40 años más ahí en el desierto. Nosotros necesitamos ejercitar nuestro espíritu. Hoy está todo dentro de nosotros y podemos ser aquellos que vivimos por el Señor aquí en la tierra. Dice que el grano de trigo que estaba en la tierra cayó y murió, pero si no muere, dice que queda solo, pero al morir, dice que llevaba mucho fruto. Hoy nosotros somos la multiplicación de esos frutos, ya lo he dicho varias veces por aquí, de ese grano. Quiere decir que Dios quiere y desea que nosotros seamos esa multiplicación de Cristo aquí en la tierra. Entonces dice Moisés que él llegó al fondo del desierto, ya no había más capacidad allí en el desierto, incluso ya se le había terminado, él llevaba la oveja de su suegro a que comiese allí al desierto, pero él estaba apacentando allí las ovejas y llegó hasta el fondo ya. ¿Pero por qué? Porque ya su vida natural estaba acabada. Él llegó al fondo. ¿Cuándo quiere decir que llegó al fondo? Cuando llegamos, cuando decimos, Señor, ya no puedo más.
sé tuya en mi vida. Qué maravilloso que Moisés llegó al fondo del desierto, donde ya él había terminado sus fuerzas naturales, donde una persona que dependía totalmente de Dios. Y fíjate lo que dice en el capítulo 3:1, dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, dice que llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oré, el monte de Dios. Es decir, el monte de Dios, el monte de Oré está al final del desierto. Ya había acabado todas sus fuerzas y dice que llegó al monte de Dios. Oh Señor Jesús, llévanos tú al monte de Dios, a tu monte, a tu presencia, el monte de Oré. Y entonces dice que Moisés llegó allí al monte de Oré. Dice que cuando Moisés llegó al fondo del desierto, llegó al monte de Dios, a Oré. Dice que muchas veces el fondo de nuestra situación resulta ser el monte de Dios. El fondo de nuestras situaciones llega. ¿No te ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces cuando digo, Señor, ya no puedo más, esto ya no, yo tiro la toalla. Oh, ahí es cuando dice el Señor, maravilloso, tú no puedes más, muy bien, tira la toalla. Ahora voy a ser yo en ti el que voy a funcionar, el que voy a fluir. Porque muchas veces, yo de verdad, muchas veces he dicho, Señor, ¿cómo voy a salir yo de esta? No puedo. Es cuando llegamos al fondo del desierto, es cuando llegamos al monte de Oré, a la presencia de Dios, cuando decimos, Señor, ya no puedo más. Y el Señor dice, aquí estoy yo soy tu fuerza, yo soy tu esperanza. Dios desea que Él quiere fluir a través de cada uno de nosotros. Así que, queridos hermanos, necesitamos llegar al monte de Oré. Dice que Él llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oré, al monte de Dios. Y dice también, dice que en Éxodo 3:5, dice que Dios le dijo a Moisés, no te acerques acá, no te acerques, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde estás, el lugar donde tú estás parado, es tierra santa. La tierra santa, aquí en este versículo, eso quiere decir que se refiere a la tierra que el hombre no ha tocado. Oh, Cristo es nuestra buena tierra, donde el hombre no ha tocado. Es maravilloso de verdad que Dios, cuando llegó al fondo del desierto, donde Dios lo había llamado, donde estaba el monte de Oré, era el monte de Dios, allí Dios le mostró una visión. Hermano, necesitamos orar. Señor, danos una visión de tal manera que yo pueda vivir por ti, Señor, por tus intereses, por tu economía, por tu plan. Tú tienes un plan aquí en la tierra y realmente el deseo de Dios es que Él quiere hacernos partícipe en su plan, pero nosotros tenemos que dejar nuestra fuerza natural, nuestra capacidad natural, nuestra capacidad intelectual. No es por espada, no es con espada, no es con ejército, es por medio del Espíritu. Oh, y que yo no me entere de estas cosas. Señor, yo quiero, abre mis ojos. Pablo oraba para que los ojos de los efesios fuesen abiertos y pudiesen ver la realidad que había dentro de ellos, dentro de cada uno de nosotros. En Éxodo 3:5, fíjate lo que le dijo Dios a Moisés, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Tierra santa es, hermanos y hermanas. Os digo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el terreno de Dios. La iglesia la compró con su preciosa sangre. La iglesia es el terreno que nosotros estamos pisando. Cuidado lo que andamos, cuidado cómo vivimos, cuidado cómo hablamos, cuidado cómo nos conducimos. Pablo le dijo a Timoteo, mira Timoteo, estas cosas, lo dice en primera de Timoteo 3:15, escucha lo que dice, Timoteo, estas cosas yo te escribo para que tú sepas cómo debes de conducirte en la iglesia, que es la casa del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. E indiscutiblemente grande es este misterio, es un misterio, pero queridos hermanos, la iglesia no es una organización, la iglesia no es cualquier cosa, la iglesia es
el hogar de Dios. Por eso dice también Efesios 3, dice que Pablo oraba para que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, a fin de que Cristo pueda hacer su hogar en nuestros corazones. Oh, Señor Jesús, haz tu hogar en nuestros corazones, fortalece nuestro hombre interior. Queridos hermanos, el lugar que estamos pisando es lugar santo. Esto indica que el llamamiento de Dios se produce en un lugar donde no existe ninguna interferencia humana y donde no hay ninguna manipulación ni opinión humana. Si nosotros, queridos hermanos y hermanas, debemos de ser llamados por Dios, tenemos que estar en un lugar reservado enteramente para Dios. Oh Señor Jesús, queridos hermanos, todo esto Dios lo estaba preparando a Moisés y le estaba dando esta visión, porque había un pueblo que estaba gimiendo, 2 millones de personas, hermanos, están gimiendo hoy, no solamente el mundo, sino aún el cristianismo entero está gimiendo a que muchos vencedores podamos ser levantados, podamos ser llamados para el propósito de Dios. Y como dice aquí, dice estar en un lugar reservado enteramente para Dios. Este es un asunto de Dios. Dice que si Dios no es el que edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Hermano, deja todo. Oh, sentémonos, descansemos. Estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. Ahora nosotros tenemos que andar en las cosas, en las obras que Él ya ha preparado de antemano. Y Dios nos está mostrando esta visión. Una visión que vio una salsa ardiendo. ¿Qué era aquella visión? Y eran espinos. Hoy tú y yo, nosotros somos espinos. Por eso la maldición que Dios le dio, llegamos a ser malditos ante los ojos de Dios. Éramos espinos, dice, de aquí en adelante la tierra crecerá en espinos. Nosotros somos espinos, pero allí había unos espinos ardiendo, pero que dice que se les fue de tal manera impresionado Moisés de que aquellos espinos que estaban ardiendo no se consumía. ¿Por qué? Porque no era el combustible con lo que estaba ardiendo aquellos espinos, no era el combustible humano. El combustible humano y natural quema, pero este combustible divino dentro de nosotros, este fuego que arde dentro de nosotros, no nos consume. No podemos dejar de recordar que somos espinos, pero espinos redimidos por la sangre del Cordero. Esos espinos que están ardiendo, pero ardiendo con el combustible divino. Oh, eso es maravilloso. Por eso Dios desea que seamos enteramente para Él. Así que, dice, el hecho de que Dios llamara a Moisés desde el medio de una zarza, esto indica que el lugar de donde Dios nos llama está en nuestro interior. Dios nos llama desde nuestro interior. Oh, Señor Jesús, dice que una persona que es llamada por Dios tiene que ver la visión de la zarza ardiente. Tiene que ver la visión de la zarza ardiente. Una persona que es llamada por Dios, hermano, nosotros y hermana, todos los que me estáis oyendo de verdad, esta visión que el Señor nos quiere dar, esta visión tiene que ser una visión que realmente que nos cautive por completo. Y esa zarza ardiente, ahora vamos a leer unos versículos que dice así. Dice, y fue enseñado, porque aquí vemos realmente otra vez, vemos aquí unos versículos, los hermanos han puesto aquí unos versículos para que veamos lo que fue Moisés, y cómo él actuó, y cómo él se movió, y cómo él realmente se condujo, pero no era ese el deseo de Dios. Entonces, voy a leer unos versículos que lo relató este siervo de Dios, que fue escogido para servir, que estuvo con Jesús desde el principio, que era Esteban, que dijo las mismas palabras que Jesús cuando murió, fue apedreado, y dijo, Señor, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hace. Era un varón de Dios. Él relató toda una historia en el capítulo 7, al final del 6 y el 7, relató todo el Antiguo Testamento. Este era un varón
que estaba instruido en la palabra. Él habló ahí la palabra. Él habló a los siervos, allí a estos escribas y fariseos que estaban allí, que lo cogieron para que hablase de él, que lo habían cogido y lo habían llevado preso. Él dio todo este relato. Y ahora dice aquí, en el 7:22, dice, y fue enseñado, porque él relata aquí esto de Moisés, ¿no? Dice, y él fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que seamos poderosos en obras. Bueno, sí, en nuestra vida natural, sí, pero esa vida natural, toda esa capacidad, después tiene que pasar en resurrección y resucitar en vida todo eso, ¿no? Y sus palabras y obras. Dice también, el 23, dice, pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, dice que le vino al corazón de visitar a sus hermanos, los hebreos, los hijos de Israel. El versículo 24 dice, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, y matando al egipcio, vengó al oprimido. El versículo siguiente dice, y él pensaba que sus hermanos comprendía de que Dios le daría salvación por manos de suya. Mas ellos no lo habían entendido así. ¿Por qué? Porque muchas cosas nosotros podemos hacer muy bien. Pero todo eso era por beneficio de nuestros propios intereses, no por los intereses de Dios. Él quería sacar allí al pueblo de Dios de la esclavitud, pero por su propia fuerza, por medio de su gloria, y eso no es, tiene que ser por la gloria de Dios. Y dice, mas ellos no lo habían entendido así. El versículo siguiente dice, y al día siguiente se presentó a uno de ellos, y dice que se estaban dos peleando, y dice que trató de reconciliarlo diciendo, varones, hermanos, sois, ¿por qué os maltratáis los unos al otro? Y este es el versículo 27, dice, entonces, el que maltrataba a su propio hermano, al que maltrataba a su prójimo, dice que empujó a Moisés diciendo, ¿quién te ha puesto a ti por gobernante y juez sobre nosotros? Hermano, cuando nosotros actuamos en nuestra carne, perdemos la autoridad de Dios. Cuán terrible es esto. De verdad, nosotros tenemos que actuar como nuestro modelo, Cristo, realmente. Dice, si tú lees el capítulo 9 de Mateo, dice que cuando él hablaba, terminó todo aquel sermón de la montaña, dice que la gente decía, habla como el que tiene autoridad. Acallaba a los demonios, todos eran enmudecidos. ¿Por qué? Porque hablaba a Dios mismo. Jesús era un hombre, 100%, pero él no hablaba como un hombre, sino hablaba las palabras de Dios. Dice, no hablo por mi propia cuenta, sino las palabras que oigo al Padre, esa digo. Entonces sigo diciendo el versículo 28, ¿quieres tú matarme como mataste también tú allí al Egipto? Y dice el 29, dice, al oír Moisés esta palabra, huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pero pasado 40 años, dice que un ángel se le apareció. Nosotros no necesitamos que un ángel se nos aparezca hoy, porque hoy tenemos el ángel de Jehová que acampa alrededor de nosotros y dentro de nosotros. El ángel de Jehová es Cristo mismo, y Cristo fue hecho el Espíritu vivificante y hoy mora dentro de nosotros. Dice que un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí y vio la llama de fuego en una salsa. Dice, cuando Moisés lo vio, dice que se maravilló de la visión. Y acercándose, es decir, él cuando llegó al fondo del desierto, allí en el monte de Oré, en el monte de Dios, donde estaba la presencia de Dios, él vio una visión. Cuando terminamos con nuestra vida caída, nuestra vida carnal, nuestra vida natural, tenemos que orar esto, Señor, termina con mi vida natural. Quiero ser un hombre, una mujer de Dios. Quiero ser una persona. Dice que él vio y dice que se maravilló. Dice que se maravilló de la visión
y acercándose para examinarla. Nosotros tenemos que esa visión y tenemos que examinarla. Aún en Hechos de los Apóstoles dice que los de Berea, ellos examinaban la palabra de Dios, y dice que examinaban por medio de la palabra. Nosotros tenemos que, no somos cualquiera que nos dice, esto, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? No, tenemos que ser guiados por la palabra de Dios. Los de Berea examinaban la palabra de Dios, y ellos, dice que Moisés, acercándose para examinarla, vino a él la voz del Señor. Oh, cuando nosotros nos introducimos en la palabra, la voz del Señor viene a nosotros. Y vino una voz. El 32 dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Moisés, temblando, dice que no se atrevía a examinarla. ¿Por qué? Porque era la visión de Dios, era el deseo del corazón de Dios, era el plan de Dios. Oh, tenemos que orar, hermanos y hermanas, oremos. Señor, danos esta visión de esa salsa, ese deseo de que hay en tu corazón. Y dice el 33, y le dijo el Señor, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que está es tierra santa. Oh, queridos hermanos, quitemos nuestra sandalia de nuestros pies. El lugar que estamos pisando es tierra santa. Primera de Pedro 2:9 dice, porque soy real sacerdocio, soy una nación santa, soy un pueblo que ha sido adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos llamó del desierto, nos llamó del mundo a su luz admirable. Hemos sido trasladados, estamos tocando un terreno santo. Señor, ten misericordia de tu pueblo hoy. Aún, fíjate, dice que Dios se le apareció a Moisés dándole esta visión en ese lugar santo, porque había un pueblo que estaba gimiendo, clamando, esclavizado. Hoy me atrevo a decir, el cristianismo está esclavizado. Dios necesita esos vencedores para sacar al pueblo de Dios, para que le celebren fiesta. Moisés y Aarón fueron a Faraón y le dijo, esto ha dicho Jehová, deja a mi pueblo ir para que me celebren fiesta. Hermano, tenemos que celebrarle fiesta a Dios. Nosotros somos los que le alegramos el corazón a Dios. Dios nos está llamando. Esta es tierra santa, sigo. Dice el 34, dice, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para rescatarlo. Ahora pues, ven, te enviaré yo a Egipto. ¿Cuándo? Cuando ha terminado con nuestra vida caída, nuestra vida natural, cuando ya hemos dicho ya no puedo más, y hemos llegado al fondo del desierto, donde hemos llegado al monte de Oré, donde hemos llegado a la presencia de Dios, donde Dios quiere mostrarnos esta visión. Dios nos dice, Cristóbal, Manuel, Soledad, Pepi, mira, yo quiero mostrarte esta visión, porque he oído la aflicción de mi pueblo. Yo te voy a enviar. Oh, hermano, que oremos como dijo Elías, Isaías, oh, envíame a mí, envíame a mí. Hermano, pero para esto tenemos que pagar un precio, tenemos que morir a nuestra vida del alma, y como dice en el capítulo 12 de Apocalipsis, tenemos que negar nuestra vida del alma, seguir al Cordero por donde quiera que va, y lavar nuestras ropas por medio, y dice, y el testimonio de la palabra de Dios. Señor Jesús, dice a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este, ahora a este, que los hermanos lo rechazaron, a este dice, lo envió Dios como gobernante y redentor junto con el ángel que se le apareció en la zarza. No fue solo,
si tú no vienes conmigo yo no puedo para adelante. Dios estaba con Moisés. Al que habían rechazado lo había llamado. Te han rechazado, a mí sí, muchas veces, y aún me siguen rechazando. Pero Dios nos está llamando para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, de allí donde trabajaban para Faraón, donde realmente, fíjate, donde realmente ellos trabajaban para el Faraón. Hoy, realmente, muchos hermanos están trabajando para el Faraón, pero nosotros tenemos que ser aquellos que hemos sido llamados. Ahora, sigo, porque ya queda poco. Dice, este lo sacó, habiendo hecho prodigio. Dice que después aquí dice que lo sacó y habiendo hecho prodigio y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto, dice por 40 años. Dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? ¿Por qué la zarza no se quema? Porque cuando nosotros funcionamos, caminamos, andamos, hablamos, vivimos por Dios, no nos quemamos. ¿Cuántas veces has escuchado tú a los hermanos? Yo ya estoy quemado, hermano, estoy quemado. Hermano, no. Qué bueno que pueda estar quemado de tu bebida natural, pero ve que dentro de ti hay un fuego. Aquí ahora después voy a leer unos versículos, aunque ya yo creo que son las 2:05, ya me he pasado un poco, pero voy a intentar aligerar un poco. Dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí, y le dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Y en hecho dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dice que cubrió su rostro. ¿Por qué? Porque era la visión de Dios. Sigo un poquito aquí, me dice. Dice, todo aquel que es llamado por Dios, yo quiero ser un llamado por Dios, de verdad, uno que sea llamado por Dios. Todo aquel que es llamado por Dios debe comprender de que es una zarza redimida, un pecador redimido, que estaba bajo la maldición de Dios, en cuyo interior arde el fuego, y que este fuego es el Dios triuno mismo, es el Dios mismo, el Dios de resurrección. Dice, el hecho de que el fuego ardiera en la zarza sin consumirla, esto indica de que Dios no quiere usar nuestra vida natural como combustible. Él mismo será el que arda únicamente consigo mismo como el combustible divino. Dice en Romanos, voy a leer unos versículos, Romanos dice, en celo pero no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Dice, fíjate, dice perezoso, dice ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios, ¿qué? Un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de cordura, de dominio propio realmente. Dice, para lo cual también trabajo, luchando según la operación de Él, la cual actúa en mí con poder. Ese poder actúa en cada uno de nosotros. En Isaías dice, 4:4 dice, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Es maravilloso. En Apocalipsis dice el Señor, dice, porque yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Dice, así que por cuanto eres tibio y no caliente ni frío, estoy por vomitarte de mi boca. Hermano, tenemos que estar frío o caliente. O vive o no viva. Pero yo quiero vivir y quiero ser un llamado. Dice Apocalipsis también, dice, porque tú dices que yo soy rico. Tú dices que yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes de que tú eres, dice el Señor, y no sabes de que tú eres
un desventurado, eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te aconsejo de que de mí compre, ahora podemos comprar gratuitamente, de que de mí compre oro refinado. Dice oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestidura blanca, para vestirte y que no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para limpiar, para ungir tus ojos, para que veas. Hermano, estos versículos es muy rico. Yo rogaría de verdad que si alguno de poder oír esto otra vez de nuevo, porque esto es maravilloso de verdad. Él quiere realmente, dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Hermano, muchas veces Dios tiene que disciplinarnos. No somos nosotros los que disciplinamos a los hermanos. Ya Dios mismo se encarga de disciplinarnos. Dice, yo disciplino a todos los que amo. Él dice que al que ama se disciplina. Dice, sed pues celoso y arrepiéntete, Señor Jesús. Dice, tenemos que estar, hermano, ardiente en nuestro espíritu, no en nuestra vida natural. Cualquier ardor en nuestra vida natural es fuego extraño para Dios, lo cual acarrea muerte. ¿Te acuerdas los dos hijos estos de Aarón? Aquí lo pone. Dice, otra vez dice, hay otro versículo, dice, en el celo pero no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Dice que Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, dice que tomaron cada uno el incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. ¿Qué quiere decir ese fuego extraño? Ese fuego extraño, eso quiere decir que realmente es ese fuego extraño es algo natural, algo de nosotros mismos, pero eso no es lo que Dios quiere. Bueno, tengo aquí otros cuantos versículos más, pero la próxima semana seguiremos con este llamado, porque Moisés tuvo que ver lo que realmente era en sí mismo, y nosotros necesitamos ver, porque para tener una visión también tenemos que ver nuestra carne realmente caída, y cuando nosotros vemos nuestra carne caída es cuando vamos a huir aún de nosotros mismos. Mire, hay una canción que nosotros cantamos, y tengo aquí la letra, tiene 4 estrofitas, pero la voy a leer ya rápido, Manuel, y ya termino, no me como más tiempo y dice, fíjate, dice así, dice, en los cielos hay un tesoro insondable tiene Dios, tiene un placer eterno, Cristo el Hijo de su amor, en la tierra un tesoro. ¿Quién es el tesoro? Somos nosotros. En la tierra un tesoro, tiene Dios de gran valor, un placer inescrutable, Cristo en sus santos hoy, Cristo en cada uno de nosotros. Dice, como las lenguas de fuego, viene Dios para llenarnos. Estos vasos del tesoro, porque somos vasos de barro, pero estos vasos del tesoro que jamás se agotará. De su gloria epiterna, esos vasos Dios está llenando, llena Dios, para así saciar las almas anhelantes de su amor. Dice, aunque pobres y muy probados, su llamado es firme en ti. Quédate permaneciendo como un pámpano en la vid. Nosotros tenemos que, aunque estemos quemando de verdad, tenemos que ser un pámpano en la vid. Dice, vasos que desprecia el mundo, sin belleza o sin honor. En sí llevamos la riqueza de la gloria del Señor. Y esta ya la última. Dice, oh, que sea ignorado, más vacío y sin valor, pero para Dios un vaso santo y lleno del Señor. Nada empañe en mí la gloria, ni opaque el yo la luz. Mientras hablo de su historia, más me llene de Jesús. Bueno, queridos hermanos y hermanas, la verdad que muchas gracias por darme este tiempo, Manuel, y de poder compartir esta palabra. De verdad que es un disfrute para mí y yo me lleno al compartir esta palabra, de verdad. Muy bien. Pues nada, para nosotros es un placer también escucharte cada semana. Nos encontramos el próximo jueves, si el Señor lo permite. Sí, seguro
que el próximo jueves estaremos por aquí, Manuel, continuaremos con este temita y eso. De acuerdo. Muchas gracias a todos los hermanos y muchas bendiciones para todos, ¿eh? De acuerdo, un abrazo para ti también. Amén, gracias, hermano. Amén. Hasta luego. También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4 con número @gmail.com. evida4 con número @gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66 637 87 99 66, o si nos llama desde fuera de España tienen que poner el +34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso.